Salvo escasas excepciones, los humanos del siglo XXI estamos obligados a intercambiar nuestro tiempo por dinero o a conseguir que alguien más lo haga por nosotros. Nos han convencido de que nuestras vidas dependen de la economía y que cualquier sacrificio vale la pena con tal de defenderla. Capitalistas y socialistas del mundo entero han dado siempre por sentado que el trabajo produce valor, pero algo que no nos dicen es que también consume valor. De ahí que los bosques y las capas de hielo polar se reduzcan vertiginosamente. Nuestros dolores de espalda o de cuello, el cansancio que sentimos al regresar a casa cada tarde, son un reflejo a pequeña escala del daño que está sufriendo el planeta. La pereza no es la única alternativa al trabajo. Criticar las prácticas laborales que perpetuamos hoy en día no significa descartar el esfuerzo o el compromiso. No significa tampoco pretender que todo nos sea dado o nos resulte fácil. Sin embargo, estamos convencidos de que merecemos ser los amos de nuestro destino y que estar obligados a vender lo que más importa en la vida para sobrevivir resulta trágico, humillante e innecesario. Desde niños nos enseñan a postergar nuestros deseos y nuestra felicidad en espera de un tiempo que nunca llega y que, se supone, será la recompensa a muchos años de labor. El hábito del trabajo está tan anclado en nuestra sociedad que pocos nos cuestionamos las razones por las que lo seguimos haciendo. ¿Somos capaces aún de imaginar una sociedad en la que, en vez de amasar riquezas, o en la mayoría de los casos pagar la comida y la hipoteca, las relaciones humanas, la crianza de nuestros hijos, las satisfacciones que producen la filosofía, el arte, el cultivo de un jardín o de un huerto, la investigación, la creación, la aventura, estén en el centro de la vida cotidiana y no acotadas a nuestro muy escaso tiempo libre? Bienvenidos a una edición más del programa de la Revista de la Universidad. Estamos aquí en TV UNAM trabajando durísimo, ya que nuestro tema es el trabajo, pero a veces el trabajo puede ser muy agradable, como cuando recibimos a Adrián Román, que está aquí con nosotros. Adrián es poeta, no le gusta que le digan que es poeta, entonces fue poeta, novelista, pero tampoco le gusta forzosamente, es cronista. De hecho, ha sido colaborador en la Revista de la Universidad, sobre todo en la columna Otros Mundos, que pues se dedica precisamente a alumbrar, ¿no?, pequeños lugares de la ciudad o pequeños márgenes, ¿no?, que son estos otros mundos con los que convivimos, pero que no forzosamente vemos o que no forzosamente están expuestos, están tantitito escondidos al margen. Entonces, tú has tenido, pues sí, interés en la vida de la ciudad, desde la colonia, ¿no?, las diferentes etapas, cómo se ha ido transformando hasta ser lo que es hoy, este monstruo de Ciudad de México. Y te tenemos aquí para que eches luz sobre algunos trabajos que existieron, precisamente un poco al margen, quizás un poco trabajos que no nos serán forzosamente familiares, porque son muy antiguos, ya no existen, no se transformaron. Pero, bueno, ¿quieres decir unas palabras? Gracias por invitarme. Pues sí, me atrae siempre lo outsider, lo marginal, de ahí provengo. O sea, crecí en el oriente de la ciudad. Nací en uno de los barrios más emblemáticos del oriente, la Gabriel Ramos Millán, y desde chico me sentí parte de lo marginal. A mi alrededor había como muchos factores marginales que me fueron llamando la atención, y conforme crecí y me fue gustando la historia, fui sintiéndome atraído siempre por estos personajes que crecían fuera de lo que era la sociedad que progresaba, ¿no? Me gustan los Zaragatos, me gustan los Zaramullos, los léperos, las chinas, la vida de los negros en esta ciudad. ¿Quiénes son los Zaragatos y los Zaramullos? Los Zaramullos y Zaragatos los Zaramullos eran españoles pobres que se dedicaban a robarle a los españoles ricos objetos pequeños como mancuernillas, relojes, monederos, corbatas, y los iban a vender al baratillo, que es, digamos, el bisabuelo de lo que hoy es la Lagunilla. Entonces, pues muchos españoles venían en busca de fortuna, ¿no?, de la experiencia del nuevo mundo, como hoy buscamos el primer mundo como para salir adelante. En el principio de la colonia muchos españoles venían en busca de fortuna, decían que acá estaba lleno de oro y que había posibilidades para todos,
y se encontraban con un mundo que estaba cooptado por unos cuantos y terminaban tan pobres como los indígenas o los negros y pues no les quedaba de otra que robar. Entonces robaban a los cercanos, a los españoles ricos y después remataban la mercancía, ¿no? Haciendo una tradición ya de estas cosas que encontramos en los tianguis. Hoy vas a Santa Marta o a Santa Cruz en las madrugadas, eso lo sabe todo el mundo, y encuentras lo que se acaban de robar en los camiones y todo, ¿no? Son tradiciones que van evolucionando, pero que no se mueren. Pues, o sea, dos cosas que me gustaría preguntarle al respecto. La primera sería si considerarías robar también una especie de trabajo, un oficio. Pues es un oficio, ¿no? Se practica, se profesionaliza. Requiere un esfuerzo, se profesionaliza, necesitas de una técnica, necesitas de un plan, no sé si eso haga un trabajo. Es tu mano de obra, es tu ingenio aplicado para obtener algo. No sé si sea quizás un trabajo son los diferentes ilegal. nombres que se les toma. Finalmente, la conquista, el sentido de la conquista era venir a extraer recursos, o sea, era dinero fácil, en cierto modo. Bueno, venías por ello y regresabas con mucho dinero, o sea, invertías cierto esfuerzo en venir hasta acá por él, pero eso fue se lo supone que hizo la corona, ¿no? O sea, vio recursos aquí, los sustrajo. O sea, si eso no es robar. Entonces, oye, cuando decíamos que fuiste poeta, escritor, bueno, vienes de una colonia marginal, ¿se vive de poeta? ¿Qué tipo de, hablando de trabajo, qué tipo de trabajos has desempeñado hasta llegar a este sillón ya revestido de tu etiqueta de cronista? Pues yo no terminé la secundaria, más bien lo último que yo terminé fue la secundaria. Entonces, pues mi margen de movilidad laboral era muy corto, ¿no? Trabajé de lavatrastes en un restaurante de estos de cadena, trabajé en uno muy nice cerca de aquí, lavando trastes, hasta que me di cuenta que lo único que hacía, pues era, yo vivía en San Vicente Chicoloapan y trabajaba en San Ángel. Entonces, y salía a la 1 de la mañana, cuando ya no había transporte público y había que pagar un transporte especial para que te medio fuera acercando a tu casa. Yo me di cuenta que todo lo que ganaba lo seguía invirtiendo en pasajes para ir y venir y solo tener como esta noción de que yo trabajaba, ¿no? Me di cuenta que eso no servía de nada, que los vecinos dijeran que tú trabajas o sentirte con un empleo, pues no te quita el hambre, no te quita las frustraciones, no te despoja de tus necesidades más básicas tampoco, ¿no? Trabajar de esos modos en los que trabaja la mayoría de la gente que vive en las periferias es muy desequilibrado, ¿no? El esfuerzo que ellos hacen, tanto por transportarse como el esfuerzo que hacen por el trabajo mismo, no está compensado en una forma equitativa, ¿no? Ellos son los peores pagados, son los que más gastan su vida y su salario en transportarse a un trabajo que no les reditúa nada, que no les va a dejar un beneficio a futuro, que no les va a permitir heredarle a los de abajo algo, ¿no? Son trabajos que son absolutamente injustos y que sostienen en cambio esta ciudad, ¿no? La mayoría de las personas que entran a la ciudad, esos 14 millones que no viven aquí, pues son los que realmente hacen que se mueva la ciudad, pero no son los que están mejor pagados. Por supuesto. ¿Y cómo era antes en la colonia? ¿Cómo se...? Pues no era muy diferente, ¿no? Recordemos que cuando los españoles empiezan a tomar terrenos como propiedades extensas para hacer sus haciendas, lo que hacen es despojar de tierra a personas que no les queda de otra que empezar a vagar en esto que era la ciudad, ¿no? O sea, que vienen del campo. Que vienen del campo. Recordemos que la traza es una cuadrícula, la primera traza de la ciudad es una cuadrícula perfecta y todo lo que queda afuera ya es marginal, ¿no? Se ha ido ampliando hasta lo que conocemos hoy,
hasta hoy Catepec, Chimalhuacán, Chicoloapan, Texcoco, Querétaro, Puebla, Pachuca. Cada vez es más grande la ciudad, ¿no? Cada vez se va fagocitando, ¿no? A las otras ciudades. Sí, se las va comiendo. O sea, un día va a llegar a Tijuana esta ciudad. Espero no verlo. Pero era lo mismo, ¿no? Los marginales siempre eran los que venían a construir, los que vienen al trabajo duro, ¿no? La población dominante, la población que tiene lana, pues se concentraba en un espacio muy breve y ya a las 8 o 10 de la noche, que ya solo quedaban los serenos en la calle, pues también quedaban un poco de esos marginales que ya no tenían a dónde ir o que les costaba demasiado regresar a casa, ¿no? Háblanos de los serenos, yo no sé si son de la época de la colonia o un poquito posteriores. Son de la época de la colonia. Ese es un oficio bellísimo, que nos puedes contar un poco. Era un oficio que compartían, ellos cuidaban las calles junto a otro ejército que se llamaba dragones. Los dragones también existieron en Argentina y en Perú, me parece. Fueron otra parte de los policías, ¿no? Eran hermandades generalmente que cuidaban de las ciudades, ¿no? No había un grupo de policía. A veces se les concedía a la gente rica y poderosa hacer como grupos que cuidaban la ciudad también y sus intereses. Pero al mismo tiempo existían estos otros que eran los serenos, que andaban con estas lámparas de aceite chafísimas, ¿no? Y que traían un tolete, y algunos traían arcabuz, algunos llegaban a tener caballo, y pues básicamente se concentraban en el primer cuadro, ¿no? Extrañamente salían de estas periferias, es decir, el primer cuadro, la ciudad acababa en Eje Central de un lado y del otro lado, pues me parece que es por República de Perú, por ahí acababa, entonces no era muy grande. Digamos, San Lázaro ya era en las afueras, ahí estaba el leprosario. Entonces, pues estos serenos eran pocos, me parece que llegaron a ser 300 cuando muchos. Pero venían a cuidar el centro de la ciudad desde fuera. Pero eran gente marginal que venían a cuidar las ciudades de fuera. Los oficios marginales siempre han vivido fuera, ¿no? Como ocurre con Tepito, que era el lugar en donde vivían los ayateros y las tortilleras, ¿no? Los ayateros eran estos hombres que cargaban con este mecanismo prehispánico que sostenía el peso en la frente, ¿no? Ellos vivían ahí en Tepito antes de que llegaran los españoles, y ahí también vivían las tortilleras. Recordemos que estas tortilleras que vivían en Tepito son un grupo de ellas, hacen una revolución quizá la más importante antes del levantamiento de 1810, es 1692 que ellas hacen que se queme el Parián, el famoso mercado que existía en el Zócalo, ¿no? Porque matan a una de ellas. Matan a una tortillera. Entonces, oye, vamos a irnos una pausa en este momento trágico de la muerte de la tortillera y volvemos después para escuchar bien la historia. Va. ¿Sí? Pausa y volvemos. Estamos de vuelta con Adrián Román. Nos quedamos en 1692, cuando matan a una tortillera en el cuadro central de la ciudad, ¿correcto? Sí, los cuidadores de la Alhóndiga se desesperaron. Recordemos que en ese momento la ciudad tenía como un año de pasar hambrunas y la muchedumbre ya estaba un poco harta del hambre y de que subieran los precios del maíz, del trigo, de la carne, y sentían que el virrey y sus allegados estaban como apañando toda la comida que había, y era cierto. Entonces empiezan a protestar y los cuidadores, un mulato y un criollo, se lanzan sobre las tortilleras
a quererlas aplacar a Estamos golpes. hablando de gente que hace tortillas, ¿no? De gente que hace tortillas y que Del vivía viejo en oficio. Tepito. Ellas iban a comprar maíz para hacer tortillas y venderlas en la calle, que era a lo que se dedicaban. Y se les pasa la mano, ellas van con el arzobispo a reclamar, en lo que van con el arzobispo se empieza a juntar una muchedumbre. Recordemos que en ese entonces había marginales negros, filipinos, españoles pobres, indígenas de varias partes de del país, y entonces todos se empiezan a juntar movidos por el hambre y las ganas de justicia, y bueno, aquello termina con la mitad del Palacio Nacional rota, como duró mucho tiempo, quemada. También queman la Alhóndiga, queman las puertas, queman un poco el Parián, lo destrozan un poco, los cajones que había ahí como de mercancía más valiosa los saquean. Es uno de los movimientos más importantes que provoca un oficio tan humilde como es el de hacer tortillas. Oye, y ya que estamos hablando de fuego, me imagino que podemos hablar de agua, sobre todo en la ciudad. ¿Cómo eran los viejos oficios del agua? Pues debieron si pensamos en la Sequía Mayor que está ahí en donde está ahora la calle Corregidora, en donde está el Palacio de Justicia, en esa esquina era la entrada de la Sequía Mayor. Si la pensamos, ahí debieron de haber las personas que se dedicaban a empujar estas canoas, ganaban 2 reales, me parece que era su salario, pero ahí debieron haber gente que descargaba, ahí debió de haber pescadores, que Fray Bernardino de Sahagún narra que eran muchísimas ¿Había pescadores en la ciudad, en el centro de la Ciudad de México? Había pescadores, eso es increíble, ¿no? Porque aparte se pescaba un tipo de animales en Tenochtitlan y otro tipo en Tlatelolco, ¿no? Por ejemplo, donde el agua era más salada y atigrada, ¿no? Recordemos que Tlatelolco también era conocido como el lugar de las aguas atigradas, y por su densidad de sal tenía otras especies muy diferentes a las que había en la ciudad gemela que era Tenochtitlan. Había muchos pescadores, había pregoneros en los puentes que se elevaban para que pasaran las naves, ¿no? ¿Y gente que acarreaba agua? Estaban los aguadores, ¿no? Que tenían los aguadores un rato tuvieron este mecanismo que nada más era un palo, pero luego tuvieron un mecanismo rarísimo que consiste como en un casquito que se amarra un cubo atrás y llevan otro cubo aquí delante colgando como para generar un equilibrio, y pues debió haber sido inútil absolutamente ese mecanismo, y tiraban la mitad del agua, ¿no? O sea, en realidad no debió ser. ¿Y era agua potable la que sí, llevaban pues ellos? recordemos O sea, son que los había, camiones de Electropura de antes. Ajá, con el garrafón. los aguadores que sigue habiendo hoy, nada más que sin garrafón, ¿no? Recordemos que había 2, el agua que estaba en la Tlaxpana y la que llega a Salto del Agua, ¿no? La gorda y la dulce. Y de esos 2 lugares, pues muchos de los léperos, muchos de los españoles pobres, de los negros, de los filipinos, tenían que convertirse en aguadores o en estos conductores de acalis, ¿no? Como hoy, los comparo mucho con los mototaxistas que hoy habitan en las periferias de la ciudad, ¿no? Personas humildes, con un nivel de educación bajo, que lo único que pueden hacer para obtener el pan todos los días es transportar gente de formas cercanas, ¿no? En un entorno muy corto. Pues es impresionante, ¿no? Pensar que todos esos servicios, como que tenemos ahorita, abrimos la llave, antes se tenía que hacer como a pie, lo de el alumbrado público, lo de los serenos, también tenían la función del alumbrado público, ¿no? Pues no necesariamente del alumbrado público, pero recordemos que pues el aceite no iluminaba mucho en las calles, y entonces pues había que tener mucha vigilancia, porque cuando oscurecía la noche generalmente comenzaban los asaltos a las casas, ¿no? O sea, 300 serenos para una ciudad de más de 500,000 de habitantes, pues debieron ser muy pocos. ¿Por qué se llamaban serenos? No lo recuerdo.
No lo sé, te mentiría, te chorearía absolutamente si te inventara algo. Creo recordar, tenemos que chequemos entre todos y nos informamos, que era porque gritaban que todo estaba sereno, cuando todo estaba bien, ¿no? Sí. Las 11 y sereno, o sea, iban dando la hora. Iban dando avisos de la hora como para comunicarse. De hecho, hay una leyenda urbana que considero que es mentira. O sea, que también era un trabajo que ahora hacen los relojes. Sí, ¿no? Tienen que dar la tu hora. teléfono. ¿Qué hace tu teléfono? Sí. Pues más bien era para irse ubicando. Me parece que gritaban más bien como para entre ellos irse ubicando. De ahí parece que proviene el nombre de... Algunos cronistas han querido pensar que de ahí nace el nombre de Tepito, ¿no? De te chiflo si algo pasa. Te aviso. Entonces era como una cosa entre serenos. Claro. Justo eso de avisar. Oye, leí algo bastante dramatizante sobre serenos y era que también mataban perros callejeros. Durante un tiempo, eso lo cuenta de Mauleón, alguien sueña en la catedral que Dios le dice que hay que matar a todos los perros de la ciudad, ¿no? Había demasiados perros por la conquista y por la cruza de los ¿Cómo perros. que por la conquista? Recuerda que los conquistadores traen mastines con ellos y una vez que termina la conquista, los perros se quedan fuera de la casa. Entonces en las noches los perros empiezan a hacer jaurías y mataban a mucha de la gente que dormía en la calle. Alguien en la iglesia, no recuerdo quién, si un arzobispo o un capellán o alguien de estos, sueña que hay que matar. Dios le avisa en un sueño que hay que exterminar a los perros de la ciudad y afuera de donde es el Palacio Nacional te daban $1 por cada perro. Entonces se hacían filas inmensas, pilas de cuerpos de perros que la gente andaba matando. Pero no nada más eran los serenos, era la población en general que tenía hambre, iba a matar perros para obtener un poco de dinero. Fue uno de los trabajos espontáneos que ofrece la ¿Y qué ciudad. otros trabajos podían haber? Por ejemplo, las mujeres, son un margen. ¿Qué hacían las mujeres? ¿Qué hacían las por indígenas? ejemplo, Había como cosas específicas para cada población. Las indígenas y las negras al principio de la colonia me parece que encuentran trabajo dentro de las casas, ¿no? Trabajo doméstico. Eso hace que las europeas que llegan, españolas y francesas, las orillan un poco a dedicarse a la prostitución a ellas, porque el resto de... O sea, digamos, el nicho ya está acaparado, el nicho de los trabajos femeninos. Sí, el otro podría ser como amamantar un bebé, ser partera, o sea, tortillera, vendedora. Recordemos que en el portal de mercaderes hay muchas vendedoras, ¿no? Cocineras, cocinan pato enchilado, cocinan ajolote. Es un espacio que huele mucho a comida, pero esos están limitadas como a estas actividades, ¿no? Las otras serían la minería, el campo. Son como son un poco más fuertes, entonces pues requiere más trabajo físico, entonces estas son como casi todas las actividades a las que se ciñen las mujeres. ¿Hombres negros tenían algún nicho particular? Los hombres negros son bien chistosos porque... bueno, eso me queda claro. A mí me caen muy bien. Ajá. Porque tienen un poder de movilidad social que no tienen los indígenas. A ver. Recuerda que los negros son casi cómplices de los españoles para hacer la conquista. Pues Juan Garrido, por ejemplo, es uno de los soldados que llega con Cortés digamos, la primera camada de conquistadores que aparece. Él es quien levanta la capilla en donde hoy se levanta la iglesia de San Hipólito, ¿no? Que fue el santo patrono de la ciudad. Los negros tuvieron mucha relevancia, venían con los españoles y se llevaban muy bien con ellos. A pesar de que los españoles eran medio gandallas, los negros tenían un acercamiento con ellos. Ellos salían con su corte de negros, muchos, y mientras más elegantes estaban vestidos los esclavos, pues mejor hablaba de la persona que los poseía, ¿no?
así era. Tenían chance de trabajar en las minas, en las siembras, pero también algunos conseguían trabajo como maestros de danza, algunos eran pasteleros, se sabe de un virrey que tuvo un pastelero negro. Había un cierto... O sea, sí había cierta libertad de escoger. O sea, No había libertad, pero algunos de ellos, mediante sus conocimientos o sus habilidades, alcanzaban a irse colando. Y tú como negro, si pertenecías, estabas cerca de la realeza, del virrey o de alguno de estos mandamases españoles, si tú estabas cerca de ellos, pues tú en la comunidad negra tenías el mismo estrato que tu dueño, que tu amo. Entonces te convenía como negro estar muy cerca de los españoles porque te respetaban también en el otro círculo. qué cosa que tantas cosas siguen. Podemos seguir como encontrando los equivalentes perfectos en el día de hoy, ¿no? Que poco cambia todo. Serge Grushinsky habla de que era muy normal de repente encontrar a un negro codeándose con la intelectualidad española de ese momento, ¿no? Era más posible para ellos que para un indígena. Sí. Oye, pues gracias por este pequeño ventanita de cuentos de historia. Gracias, ¿no? a ti, Historias de la vida de antes. Por invitarme. ¿Vas a volver? ¡Uy! Se emocionó la pluma y salió volando. No sé si se vio en la tele, pero una pluma acaba de salir así, de lo contenta que está que estuviste aquí con nosotros. Gracias, Ojalá vuelvas pronto. Ojalá me invites. Gracias, que estés Y bien. bueno, pues muy buenas noches a todos y nos vemos la próxima semana.